Nos quedamos el otro día en la parte de los triángulos. Vimos las propiedades de los triángulos. Nicole, yo le estoy apagando su micrófono y usted vuelve a encender. Si yo le apago el micrófono, no es que no me puede escuchar. Al ponerle a apagar es para yo no escucharle a usted, ¿sí? Solamente le enciende el micrófono cuando necesite preguntar algo. Pero usted tranquilamente me puede escuchar así el micrófono esté apagado, ¿sí? Les decía, nos quedamos el otro día en los triángulos, vimos la clasificación de los triángulos por sus lados y por sus ángulos. Vimos también cómo se construye un triángulo cuando tengo las dimensiones de los tres lados. Luego pasamos a la parte de las líneas notables. Vimos qué eran las mediatrices, qué eran las bisectrices, qué eran las alturas y qué eran las medianas. Y además vimos que el cruce de cada una de esas líneas, por ejemplo, el cruce de las tres medianas se confluyen en un punto, el cruce de las tres alturas en otro punto, de las tres mediatrices, de las tres bisectrices, ¿sí? En este ejemplo que está aquí, este es el cruce de las tres bisectrices que confluyen en un punto que se llama el incentro, ¿sí? Entonces vimos eso, vimos también aquí está el ortocentro, es el cruce de las tres alturas. El incentro, ya vimos, es el cruce de las tres bisectrices. El circuncentro es el cruce de las tres mediatrices y el baricentro es el cruce de las tres medianas. También vimos que el baricentro se le conoce como el punto de equilibrio de un triángulo, el punto de equilibrio. En teoría, si yo tengo una placa de forma triangular y encuentro el baricentro, si le pongo a esa placa, en ese punto, en ese baricentro, le pongo un soporte, en teoría el triángulo se equilibra. El baricentro es el punto de equilibrio de un triángulo. ¿Ya? Luego les pedí que resuelvan esta parte de aquí, el ejercicio 2 y el ejercicio 3 de la página 197 y concluimos revisando dos propiedades de los triángulos, dos propiedades importantes, fundamentales. La primera es que la suma de los ángulos internos da siempre 180 grados en todo triángulo, no importa la forma, no importa las dimensiones, no importa el tipo de triángulo. Siempre en los triángulos los tres ángulos internos suman 180 grados. Y la otra propiedad, que es la propiedad de los triángulos isósceles, que me dice que si el triángulo tiene dos lados iguales, entonces los ángulos opuestos a esos lados también son iguales. ¿Sí? Esa es una propiedad fundamental de los triángulos. Las dos principales, hay más, pero las dos principales son esas. Bueno, y aquí tenemos ejercicios, no hemos hecho esos ejercicios, haremos en alguna otra oportunidad. Ya. Entonces, vamos a terminar esta parte de los triángulos revisando esto de aquí, que nos dice triángulos congruentes. ¿Quién me puede decir qué significa congruente? ¿Cuándo puedo decir que dos figuras, dos cosas, o dos líneas, o dos triángulos son congruentes? A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Qué significará congruentes? Ya, muy bien, Cindy. Cuando son iguales. Exacto. Dos figuras son congruentes cuando son exactamente iguales, ¿sí? No en la misma forma. Por ejemplo, aquí tengo este triángulo que está un poquito inclinado hacia la izquierda y este que está un poquito inclinado hacia la derecha. Sin embargo, si comparamos los lados, fíjense que aquí tiene 29.77, acá también. Aquí tiene 46.23, acá también. Y el tercer lado es 40.1 y acá también.
Los ángulos, tengo 59.04, el de acá también tiene 59.04. 39.55, 39.55. 81.4, 81.4. Entonces, los tres lados y los tres ángulos de estos dos triángulos son iguales. ¿Sí? La posición no es la misma, pero sin embargo, los lados y los ángulos son iguales. Por lo tanto, decimos que son congruentes. ¿Sí? Cuando son exactamente iguales. Hay dos propiedades. La primera es que son congruentes y la otra es que son semejantes. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. La diferencia entre congruentes y semejantes es la siguiente. Si yo tengo, vamos a suponer, un triángulo rectángulo aquí, y vamos a poner que este lado mida 10, este lado mida 15, y este lado va a ser la raíz de 325, que sería la sumatoria de los cuadrados de los dos catetos. 10 al cuadrado es 100 y 15 al cuadrado es 225. Si sumo los dos cuadrados, 100 más 225 me da 325. ¿Ya? Supongamos que este ángulo tenga más o menos, tendrá aquí unos 30 grados. A ver, no pongamos 30, pongamos unos 25 grados. Ya, este de acá ya sabemos nosotros que tiene 90. Y por lo tanto el de acá va a tener 65 grados. ¿Por qué? Porque tenemos la propiedad fundamental que nos dice que los tres lados de un triángulo suman 180. Entonces, si yo tenía aquí 90 y 25, me daba 115. Para que me dé 180, acá me faltaban 65. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí un triángulo rectángulo, y si yo dibujo otro triángulo rectángulo que tenga dimensiones más pequeñas, pero que tenga los mismos ángulos, 25 grados, 90 grados y 65 grados, ¿sí? Entonces nosotros decimos que estos dos triángulos obviamente no son congruentes. Digamos que esto mide 5. No son congruentes porque los lados no son iguales, pero los ángulos sí son iguales. Entonces decimos que estos dos triángulos son semejantes. Son semejantes porque coinciden los ángulos. ¿Sí? Coinciden los ángulos, no los lados, coinciden los ángulos, los tres ángulos son iguales en los dos triángulos, entonces decimos que son semejantes. ¿Ya? Y en cambio acá, como coincide todo, son congruentes. Entonces aquí está. Dos triángulos, en este caso el triángulo ABC, que es este de aquí, ABC, y el triángulo DEF, DEF, son congruentes si los lados correspondientes entre ellos son congruentes y los ángulos correspondientes también lo son. ¿Ya? Aquí está un ejemplo de esta rampa. Vemos que hay dos triángulos que son congruentes porque son exactamente iguales. Lo único que están aquí es que son como opuestos. Son como opuestos nada más, pero siguen siendo congruentes. ¿Ya? Entonces, eso de allí, aquí hay unos criterios de congruencia. Esto se ve en octavo. Lo que les voy a pedir es que esta tablita de aquí le pasen al cuaderno. Los criterios de congruencia. Hay 3 criterios. No, perdón. Aquí están descritos 4 criterios. El primero es lado, ángulo, lado. ¿Sí? Que le llamamos LAL. Lado, ángulo, lado. Son criterios para saber cuándo dos triángulos son o no son congruentes. El siguiente es ángulo, lado, ángulo. Fíjense que aquí tengo 2 lados y un ángulo. Aquí tengo 2 ángulos y un lado. ¿Sí? El siguiente es lado, lado, lado. ¿Sí? 3 lados, los 3 lados. Y el último es lado, lado, ángulo. ¿Sí? Que este de aquí es lo mismo, sí, pero tomando en cuenta que aquí se toma en cuenta el ángulo opuesto. O sea, 2 lados y el ángulo opuesto al lado mayor.
Entonces, estos de aquí tienen que pasar ustedes y tienen que leer bien para entender cómo saber si dos triángulos son congruentes. ¿Ya? Luego hay ejercicios y cosas, lo que me interesa es que ustedes lean la teoría. Con eso terminamos la parte de los triángulos. Eso está hasta la página 205. ¿Sí? La tabla está en la página 203. En esta página de aquí, en la 203. ¿Sí? Entonces, fíjense, todo lo que yo voy señalando es lo que ustedes tienen que ir pasando al cuaderno. Lo siguiente es los cuadriláteros. ¿Sí? Los cuadriláteros. ¿Qué es un cuadrilátero? Simplemente un cuadrilátero es una figura plana que tiene cuatro lados. No dice cuatro lados iguales, ¿sí? Lo que sí es que tiene cuatro lados rectos. Cuatro lados rectos, ¿ya? Entonces aquí tenemos ejemplos. Aquí tengo un ejemplo de una figura. En este caso una figura regular que es un cuadrado. Aquí tengo un trapecio. Y estos dos son trapezoides, o sea, son dos cuadriláteros que no tienen lados paralelos, ¿ya? Pero siguen siendo cuadriláteros. ¿Cuál es la característica? Que tienen cuatro lados, tienen cuatro vértices y tienen dos diagonales. Las diagonales son las líneas que se obtienen al unir dos vértices opuestos, ¿sí? Si es que nosotros nos fijamos en estas figuras de aquí, vamos a ver cómo se trazan las diagonales. Si yo tengo aquí las figuras y quiero trazar las diagonales, por ejemplo, en el cuadrado, voy a trazar las diagonales, tendría aquí una diagonal y otra diagonal. ¿Sí? En el trapecio, al trazar dos diagonales, tendría aquí la una y acá la otra. En el trapezoide, si quiero trazar las diagonales, tendría la una aquí y la otra acá. Y en el otro trapezoide que está por acá, trazo las diagonales, tengo la una aquí y la otra acá. ¿Sí? Fíjense, en los tres, las diagonales quedan adentro de la figura. Y en el último, una de las diagonales queda fuera. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda a saber que estos tres de aquí, estos tres cuadriláteros, son convexos. Son convexos. ¿Por qué? Porque las diagonales quedan todas adentro de la figura. Y este cuadrilátero de acá, el último, es un cuadrilátero cóncavo. ¿Por qué decimos que es cóncavo? Porque una diagonal queda fuera. ¿Sí? Y fíjense esta forma que tiene aquí. Esta forma cóncava. ¿Sí? Esta formita de aquí. Esta es una forma cóncava. En cambio, todos tienen la forma hacia afuera de los ángulos. La forma hacia afuera es una forma convexa. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nosotros convexos los tres, cóncavos. ¿Por qué sabemos que son convexos? Porque todas las diagonales quedan adentro de la figura. Porque sabemos que es cóncavo porque al menos una diagonal queda fuera. ¿Sí? Queda fuera de la figura. ¿Ya? Entonces esas son características de los cuadriláteros. Tenemos que tiene cuatro lados, cuatro vértices y dos diagonales. ¿Ya? Entonces aquí está un concepto, dice un cuadrilátero es la unión de cuatro segmentos de recta que se intersectan únicamente en sus extremos y que a su vez han sido determinados previamente por cuatro puntos, en el espacio de los cuales tres no son colineares. Es un concepto pues bastante técnico de un cuadrilátero. Simplemente nosotros podemos poner que los cuadriláteros son figuras formadas por cuatro lados rectos, nada más. ¿Sí? Figuras cerradas, obviamente. Son figuras cerradas formadas por cuatro lados rectos. Y listo. ¿Cuáles son los elementos que tiene un cuadrilátero? Tiene vértices, ya vimos que son cuatro vértices. Tiene lados, obviamente son cuatro lados. Dice los vértices son los puntos de intersección de los lados.
Los lados son los segmentos de recta que se unen consecutivamente por sus extremos. O sea, que se obtienen al unir los vértices. Las diagonales son los segmentos de recta que unen dos vértices no consecutivos. En este caso, dos vértices opuestos. Los ángulos interiores son también 4, ¿sí? Y son los ángulos que tenemos al interior del cuadrilátero. Lo que sí tenemos la propiedad es que los ángulos internos de un cuadrilátero siempre van a sumar 360 grados. Siempre. Los ángulos internos de un cuadrilátero siempre suman 360 grados. ¿Ya? Y los ángulos exteriores, dice, también son 4, pero estos son definidos por la prolongación. O sea, son los ángulos que están afuera del cuadrilátero. Afuera. ¿Ya? No nos interesa. Lo que nos va a interesar es los ángulos interiores. Y esa propiedad que suman siempre 360 grados. ¿Ya? Hasta ahí entonces la definición de cuadriláteros y los elementos que tiene un cuadrilátero. Ahora, ¿cómo se clasifican los cuadriláteros? Al igual que los triángulos, los cuadriláteros se clasifican, pero se clasifican en 3 tipos. Se clasifican los cuadriláteros en paralelogramos, trapecios y trapezoides. ¿Ya? La característica principal de los paralelogramos es que tienen lados opuestos paralelos. ¿Sí? Dentro de los paralelogramos tenemos los cuadrados, los rectángulos, los rombos y los romboides. ¿Sí? Perdón, parece que se me cortó un ratito. Ya regresé, pero... Ya, decía, dentro de los paralelogramos están los cuadrados, los rectángulos, los rombos y los romboides. Fíjense que aquí la característica principal es que los lados opuestos son, aquí dice, sus dos pares de lados opuestos son paralelos. Este lado de aquí con el de acá son paralelos y los otros dos lados también. Aquí, las dos bases del rectángulo son paralelos y las dos alturas también. En el rombo, estos dos lados son paralelos y los dos lados que quedan también. Y en el romboide, estos dos lados son paralelos y estos de acá también. Sí, entonces ahí tenemos una clasificación. Paralelogramos. El segundo grupo de cuadriláteros son los trapecios. En los trapecios tiene una característica similar, solo que aquí solamente dos lados son paralelos, a las que les llamamos las bases, base mayor y base menor. Entonces, solo los dos lados son paralelos, los otros dos no son paralelos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 3 tipos de trapecios. Tenemos un trapecio escaleno, ya vamos a ver de dónde sale ese trapecio escaleno, ¿sí? Que tiene todos sus ángulos, tienen diferente medida. Los ángulos todos son diferentes, ¿sí? Y también los lados. Todos los lados son diferentes, ¿ya? Tenemos un trapecio isósceles, sus lados no paralelos son congruentes, o sea, estos dos lados son iguales, solo estos dos lados, ¿sí? Y tenemos un trapecio rectángulo, en el que los dos ángulos interiores, dice acá, tiene dos ángulos interiores rectos. ¿Ya? Aquí las figuras están mal, ya vamos a hacer bien las figuras. Esta figura no corresponde, fíjense que es la misma. Y le ponen aquí, son errores que tienen los libros. Entonces ya voy a hacer yo las figuras correctas. ¿Ya? De los 3 trapecios voy a hacer las figuras correctas. Ya, perdón por eso, aquí tengo una jauría de perros. Los trapezoides, en cambio, son figuras de 4 lados, pero la característica principal es que no tienen lados iguales, tampoco son paralelos y tampoco tienen ángulos iguales, ¿sí? Entonces aquí tengo 2 tipos de trapezoides que se pueden dar. Tengo trapezoides simétricos que dicen, tiene 2 pares de lados consecutivos congruentes. Esto es muy raro encontrar, pero sí se encuentra, ¿sí? Aquí la característica es que hay 2 lados iguales
mejor dicho, los lados son iguales, pero de dos en dos. Ya no como acá, que son los opuestos, sino los que están al lado. ¿Sí? Ya vamos a ver dónde nos podemos encontrar eso. Y un trapezoide asimétrico, que es el que más se encuentra, en donde ninguno de los lados es igual a otro. Todos los lados son diferentes y todos los ángulos también son diferentes. ¿Ya? Entonces voy a hacer el gráfico de los tipos de trapezoides. Vamos a poner aquí los trapezoides. Veamos, vamos a poner primero el trapezoide, perdón, el trapecio escaleno. ¿Sí? Vamos a poner el trapecio isósceles. Y vamos a poner el trapecio rectángulo. Ya me parece que esta de aquí está mala, sí me parece que es. Ya. Vamos a ver si estoy escribiendo bien. No, sí estaba bien como estaba antes. A ver, está mi computadora fallando. Ya. Isósceles. Listo. Entonces tengo el trapecio escaleno, el trapecio isósceles y el trapecio rectángulo. Ahora, ¿por qué se llama trapecio escaleno? Por la razón de que se obtiene de un triángulo escaleno. ¿Sí? Y el triángulo escaleno nosotros vimos que era un triángulo que tiene los tres lados desiguales. Por ejemplo, algo así. Ya, este es un triángulo escaleno. ¿Sí? Si yo dibujo aquí en este triángulo escaleno una línea paralela a cualquiera de los lados, ¿sí? Por ejemplo, voy a dibujar una línea paralela a este lado, que tendría yo ahí. Lo que obtengo es un trapecio. Este trapecio de aquí. De 1, 2, 3 y 4 lados. ¿Sí? Este es un trapecio escaleno. Voy a hacer otro ejemplo ya en forma más práctica para que se vea bien. Si dibujo un triángulo que tenga la base aquí y tengo un lado más o menos por aquí, pongamos, ya así, y el otro acá. Este es un trapecio escaleno. Si yo dibujo una línea paralela a la base, por ejemplo aquí, lo que obtengo es un trapecio aquí, en donde las dos bases son paralelas. ¿Sí? Las dos bases son paralelas. Y los otros dos lados no tienen nada que ver, no son iguales, no son paralelos, no son nada. Entonces los cuatro lados son desiguales. Este es un trapecio escaleno. ¿Por qué? Porque se obtiene de un triángulo escaleno. ¿Sí? El trapecio isósceles se obtiene de dibujar o se obtiene a partir de un triángulo isósceles. ¿Sí? Vimos el otro día, esta es la representación de un triángulo isósceles. ¿Sí? Y si yo dibujo una línea paralela a la base, o sea, más o menos ahí, lo que obtengo al interior es un trapecio. Obtengo aquí un trapecio. ¿Sí? ¿Y cuál es la característica? Ya sabemos, la característica es que estas dos bases son paralelas y además estos dos lados de aquí son iguales. Por eso le llamamos isósceles, porque tiene los dos lados no paralelos que son iguales. ¿Sí? Entonces ahí tengo el trapecio escaleno de donde nace, tengo el trapecio isósceles de donde nace y finalmente voy a dibujar el trapecio rectángulo que lógicamente, igual que los otros, va a nacer de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, si dibujo aquí una línea paralela a la base, más o menos ahí, entonces lo que voy a obtener al interior es un trapecio que tiene, igual que el triángulo, tiene un ángulo recto.
tiene un ángulo recto. Esa es la característica principal. Entonces, tengo dos lados, que son las bases, dos lados paralelos y un ángulo recto. Por eso le llamamos trapecio rectángulo. ¿Sí? Entonces, ahí tengo los tres principales trapecios y de dónde nace. Se llama escaleno porque se obtiene de un triángulo escaleno. Se llama isósceles porque se obtiene de un triángulo isósceles y se llama rectángulo porque se obtiene de un triángulo rectángulo. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la clasificación de los trapecios. Aquí los gráficos de aquí están mal. Y fíjense que los tres está puesto el mismo gráfico. Ese es un error del libro. El trapezoide simétrico que tenemos aquí, ¿sí? Voy a escribirle aquí, el trapezoide simétrico, es una figura especial que nosotros le podemos confundir con un rombo. ¿Sí? La característica principal del trapezoide simétrico es que tiene dos lados iguales, pero dos lados que están juntos. Por ejemplo, algo así. Estos dos lados son iguales, pero esto de acá, pues no son iguales a los anteriores, pero son iguales los dos de aquí. Esto es un trapezoide simétrico. Es muy raro encontrar esto, pero sí se encuentra en la naturaleza, por ejemplo, en los diamantes, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tendríamos aquí es que estos dos lados de aquí son iguales. Y estos dos lados de acá también son iguales. ¿Sí? Vamos a encontrar en algunas figuras. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que esto de aquí le deformo un poquito. Le deformo un poquito y le hago algo así. Tengo aquí el un lado y el otro lado hacia acá. El lado que está más o menos así y el otro lado hacia acá. Entonces, al ya no ser estos lados iguales, fíjense, es obvio que este ya no es igual al de acá, ya son lados diferentes. A pesar de que tiene la misma forma, esto ya no sería un trapezoide simétrico, sino más bien esto ya sería un trapezoide asimétrico, que es lo que nosotros más vamos a encontrar, un trapezoide asimétrico. ¿Por qué? Porque ya tiene todos los lados desiguales, todos los lados desiguales. En el simétrico tiene los lados iguales de dos en dos, pero ya no lados opuestos, sino lados que están juntos, lados que son consecutivos. ¿Ya? Entonces, el trapezoide asimétrico es lo que más nosotros nos vamos a encontrar. Es cualquier figura de cuatro lados desiguales. Por ejemplo, un trapezoide asimétrico será esto de aquí. Ya, esa es una figura de cuatro lados desiguales. Este también es un trapezoide asimétrico. Otro trapezoide asimétrico que podemos encontrarnos, algo así. Y listo. ¿Ya? Un trapezoide asimétrico. Tiene todos los lados iguales, no son iguales, no son paralelos, no tiene ninguna relación. Entonces, un trapezoide asimétrico. Esa es entonces la clasificación de los cuadriláteros. Acuérdense, tres grupos: paralelogramos, trapecios y trapezoides. ¿Ya? Las propiedades de las diagonales, pues aquí esto ya más nos ayuda a ver qué tipo de trapecio es. Hay algunas propiedades, no vamos a ponernos a revisar esto, la verdad, casi nunca se ocupa estas propiedades. Entonces, lo importante es saber la clasificación, los elementos que tiene, ¿sí? Y vamos a ver, aquí tenemos algunos ejercicios, ¿sí? Les voy a pedir que hagamos unos ejercicios que hagan ustedes en el cuaderno. Este de aquí, el número 5. Estos ejercicios son de la página 209. ¿Ya? El ejercicio 5. El ejercicio 6. ¿Ya? Dice aquí, dibuja un romboide con regla y compás. No hemos visto cómo dibujar, pero nosotros tenemos acá, en el libro, tenemos explicado cómo dibujar. A ver, ¿dónde está? Clasificación. No, aquí ya me han quitado. Bueno,
Vamos a hacer el ejercicio 5. Van a hacer ustedes el ejercicio 5, que es clasificar los cuadriláteros, y van a dibujar el romboide. ¿Cómo se dibuja el romboide? Pues el proceso es muy similar al dibujo del triángulo que hicimos la clase anterior. ¿Sí? Dice, ten en cuenta las medidas del lado AB y las diagonales AC y CD. Como es un romboide, nosotros ya sabemos, el romboide tiene dos lados, los dos lados opuestos iguales, o sea, este lado AB es igual al lado CD y el lado AD es igual al lado BC. ¿Sí? Entonces aquí tengo, dice, AB es el lado, este de aquí, AC es la diagonal y BD es de la otra diagonal. ¿Sí? Vamos a ver cómo van a dibujar ustedes esto en el cuaderno. Entonces, acuérdense, el ejercicio 5 y 6 van a hacer. Les voy a indicar cómo van a hacer. Pondrán atención, por favor. Cómo van a dibujar este romboide. Lo primero que van a hacer es dibujar el lado AB, lo que les dan aquí. Lógicamente, ustedes van a poner las dimensiones en el cuaderno de la manera que ustedes quieran. ¿Ya? Vamos a dibujar el lado AB. ¿Sí? Luego tengo la diagonal. La diagonal que es el lado AC, esta dimensión de aquí, AC. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomo con el compás, abro con el compás la longitud, voy a hacer esto de aquí, la longitud AC. Abro en el compás. ¿Sí? ¿Y qué hago? Desde aquí, desde este punto, trazo un arco. Trazo un arco allí. ¿Ya? Desde este punto. Luego, tengo la dimensión BD. La dimensión BD, que es la otra diagonal. La otra diagonal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar desde aquí. A ver, le abro hasta aquí. A ver. Ya, abro con el compás la dimensión BD, que es la otra diagonal. Y le trazo aquí un arco también. En base a este punto de aquí. A este punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Trazo las diagonales, trazo líneas. Primero voy a trazar una línea de la primera diagonal. Tengo que trazar líneas. A ver, ahora me está faltando aquí una dimensión. Ya, me está faltando la dimensión BC. Aquí me faltaría la dimensión BC. Entonces, esta línea de aquí le voy a borrar. No necesito trazar todavía. ¿Ya? Lo siguiente, abro el compás en esta dimensión BC, que es la dimensión del lado. Abro el compás en esta dimensión y desde aquí trazo un arco que corte a este lado, a este arco de acá. Más o menos me va a cortar aquí. Más o menos haciendo centro aquí, me va a cortar aquí. Y le hago centro también acá y me va a cortar más o menos aquí. ¿Ya? Entonces, lo último es unir los puntos. Uno los puntos desde aquí hasta donde se cortó. Vaya caramba, una línea. Desde aquí hasta donde se cortó. Luego uno este punto con el de acá. Y luego uno este punto con el de acá. ¿Ya? A mí no me salió igualito porque obviamente yo no estoy haciendo con compás. Pero a ustedes que hacen con compás les va a salir igualito. ¿Ya? Entonces, yo tengo esto de aquí. Eh, y las otras líneas que tenemos ahí trazadas, pues son las diagonales. La una diagonal aquí y la otra diagonal acá. ¿Ya? Entonces, yo tengo aquí trazado el romboide.
Ustedes van a hacer con las dimensiones que están aquí en el libro. Si quieren hacerle más grande, le amplían. O sea, digamos, vamos a suponer que en el libro esto mide 2 centímetros, supongamos. Supongamos que esto mide 2 centímetros. Entonces ustedes le pueden ampliar al doble y en lugar de ponerle 2, le ponen 4. Pero todas tienen que hacerle al doble, ¿sí? Todas al doble, para hacer que le salga más grande la figura. Y si no, utilizan las dimensiones que están ahí en el libro. Si no, no les va a salir. Y como no hay la dimensión BC, entonces la dimensión BC le ponen ustedes. Supongamos que la BD mide 1.8, por ejemplo. Supongamos. No sé cuánto mediré en el libro, no he medido. Pero supongamos que mide 1.8. Entonces el lado BC va a ser más pequeño. Voy a ponerle yo de 1.5. ¿Ya? Y listo. Entonces ahí nosotros vemos más o menos si es que se corta, dónde se corta y le vamos haciendo. ¿Ya? Entonces eso es lo que van a hacer ustedes. Con eso completamos el trabajo del resumen de triángulos y